¿Qué onda, andita? Este es un gameplay más de los potentes, donde vamos a tener varias escenas ahí de algunas misiones y de algunas cosas hechas ahí divertidas. Pero el audio, ya se la saben, es todo un monólogo completo, como una predicación de una reunión de jóvenes. Y continuamos con la vida de Gedeón y sus los 300 no, esto es puro Gedeón, que fue quien lideró sus 300 y fueron y derrotaron un ejército triple o 3 ejércitos juntos, una cantidad de millones de todo tipo de soldados que prácticamente estaban arrasando con cada nación que iban, y eran demasiados. Estos madianitas habían juntado otros ejércitos a los cuales tenía que enfrentar. Pero sin embargo, un poquito de contexto es que toda la nación de Israel, pueblo, como muchas veces lo mencionamos, al final de cuentas es una nación. En esos tiempos pues había un rey y todo, y no se les llamaba rey, era un poco diferente porque prácticamente Dios era el rey que debía estar reinando, y lo que había era jueces, que era como un gobernador bajo la dirección de Dios, bajo la autoridad de Dios, y de alguna forma seguían un estándar de su guía espiritual y su guía política. Pero, sin embargo, todo el pueblo ya estaba bien corrompido, se había perdido y estaban adorando a dioses, así es, a dioses que no pudieron salvar, que no hicieron nada porque ni siquiera eran dioses, realmente eran estatuas que son realmente, al final de cuentas, es adorar demonios, porque pues ni siquiera van a hacer nada, no escuchan, son piedra y palo, son estatuas y figuras hechas por los mismos hombres, y no tenían ese raciocinio para pensar en lo acabo de yo de fabricar, lo acabo yo de hacer, y ahora creo en él como esta cosa de algún material como madera, metal, me va a ayudar. Vale, ese es el contexto más o menos de lo que estaba pasando. Entonces Dios, sintiéndose traicionado, abandonado, dejado, porque lo dejaron de adorar a él, que él sí los había librado de la esclavitud de Egipto y de varias naciones que los habían atacado, y él es el que los había introducido a esta tierra donde fluye leche y miel, tierra que es es una bendición como ninguna, en serio. Vale, entonces este es un contexto muy, muy feo, es muy horrible lo que están viviendo ya a este punto, en serio. O sea, vamos a aterrizarlo completamente. Dejaron a Dios por servir a dioses que no son nada, que al final de cuentas es obra de demonios para que no se acerquen a Dios, a tener una relación con Dios, a servir a Dios. ¿Y qué pasa? Pues rompen de alguna forma los pactos, rompen la relación con Dios, y Dios deja de ayudarlos. ¿Y qué pasa? Que Dios los deja de ayudar, vienen ejércitos de varias naciones y los conquistan. En este caso son los madianitas los que lo tienen completamente políticamente derrotado, los tienen muy, muy acosados. Sí, están completamente atrapados en una estrategia que los está destruyendo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que los está destruyendo? Porque toda la nación está sufriendo debilidad, porque cuando ellos sembraban y iban para comer, hacían sus labores y todo,
llegaban los madianitas y les destruían todo el fruto, las ovejas, los animales, todo el ganado que era criado para comer. Ellos prácticamente destruían todo y los dejaban pues sin nada, completamente dependientes de ellos y débiles para que no puedan fortalecerse y hacer nada. Todo esto es lo que estaba pasando. Entonces se le aparece Gedeón a Dios. Eso lo pueden ver más detallado en los dos videos. Esta es la tercera parte. Dos videos que ya están ahí en mi canal. Búsquenlo, trae algo con Gedeón. Vale, como quiera igual los pongo en la descripción. Los links para que los copies y los puedas ver por internet. Pero tienes que entender, y sí, regrésate. Si no puedes, por falta de tiempo, no pasa nada. Lo que tienes que entender es que Dios llamó a Gedeón para salvar a Israel. Entonces se le aparece Dios mandándole el ángel. Dice la Biblia que es el ángel de Jehová, que es prácticamente es Jesús. Es toda una figura que obviamente va a pintar que es Jesús, que es Dios y que está ahí. Vamos a ver un cuadro, una historia donde siempre vamos a ver a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Y en toda la Biblia, cuando Dios va a hacer algo, de alguna forma vamos a ver las tres personas, las tres personalidades, las tres formas de Dios. ¿Vale? Entonces, Gedeón es llamado a salvar a su nación y él creía en Dios, porque cuando se le aparece el ángel le dice le dice el ángel que es varón valiente, varón esforzado, y le dice cosas buenas, ¿no? Lo bendice, bendiciones. Entonces, una frase bien cañón que es: Dios está contigo. Pero es un símbolo bien cañón porque ¿qué le está diciendo? Aquí estoy yo contigo, yo soy Dios, yo estoy contigo. Y él no entiende porque no es directa la frase. Y su respuesta a esta salutación, porque es una salutación, un saludo, su respuesta es: ¿qué pasa? ¿Cómo Dios va a estar conmigo? Es otras palabras, ¿verdad? Pero estoy parafraseando. ¿Qué pasa? ¿Cómo Dios va a estar conmigo si vivimos destruidos en vergüenza, debilitados? ¿Cómo nos está pasando todas estas cosas si Dios está con nosotros? O sea, no, Dios no está con nosotros. Pero realmente está dando a entender yo creo en Dios. Porque él agrega diciendo: ¿dónde están las obras que nos cuentan nuestros padres, nuestros ancestros, nuestros abuelos, que ellos les contaban a sus abuelos, donde Dios los salvó de Egipto con señales y prodigios? Prácticamente le está diciendo: yo creo en todo esto, ¿y dónde está? Porque a nosotros no nos ha pasado. Y esta frase todos en el mundo alguna vez la vamos a decir: ¿por qué nos pasa esto a nosotros? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos está ayudando? Aunque no creas en Dios, llega el punto de alguna forma decirlo. Si Dios, aunque creas o no, va a llegar al punto que digas: si Dios estuviera con nosotros, ¿por qué estaríamos así sufriendo? ¿Vale? Todo esto es una introducción para llegar al punto importante. ¿Vale? Estoy mencionando cosas importantes de la fe de Gedeón. Él creía en Dios, pero estaba deseando ver actuar como le han contado sus ancestros. Entonces Dios se le aparece y le empieza a decir varias cosas que haga, y él pues se da cuenta que es Dios porque hace ahí un hecho muy, muy
místico, hay un evento ahí donde el ángel de Dios sube en el fuego en un altar, que él ahí ofrece un pequeño sacrificio y prácticamente él pues está lleno de miedo de que acabo de ver al ángel y yo ya estoy muerto prácticamente, mi hora ha llegado, y Dios le dice, hey, no temas, no morirás, porque le explica que él que está pidiendo la salvación, muy posible ya había orado mucho pidiendo la salvación. Prácticamente Dios le dice, tú eres la salvación que yo tengo para la nación. Ok, ahora sí, después de esta introducción de 10 minutos, necesaria, muy necesaria, y más para la gente que no ha visto los dos videos anteriores. Ahora sí, con esto, hay muchos detalles en estas cosas, de todo lo que he hablado, mucha enseñanza, así que regresense. Y eso que es bien light, ¿eh? Ahora, un paréntesis, esta historia es muy poderosa, todo lo que te voy a contar, pero aún le falta bastante profundidad de la doctrina. Vamos, en este punto profundizamos aún más que en los puntos anteriores, y aún así, banda, le falta mucha doctrina que estudiar, que le da mucho más poder a todo lo que le estoy platicando, pero como va enfocada también más que nada para gente nueva que nunca ha escuchado de Dios, las verdades reales, que solo ha escuchado sermones, si es que en otras iglesias realmente el sermón es una reflexión, así es una reflexión para ser buena persona. Y Dios tiene, no, es que, ¿cómo decirlo? Lo que es la palabra de Dios es mucho más fuerte que una reflexión para que seas una buena persona. Dios quiere llevarte a lo máximo. Dios quiere que llegues a tu máxima grandeza, pero es con Él. Y ese es el punto de que lo vimos en el monólogo anterior. Dios realmente quiere que todos hagamos lo máximo de nosotros mismos, pero no todos van a alcanzar ese punto. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a hacer cada principio que Dios establece. Por eso, a unos tienen mucho éxito haciendo lo mismo que otros, exactamente lo mismo. Y dices, hey, ¿por qué los otros no tienen éxito? Es porque no están aplicando los principios que Dios quiere a la vida, y cuando lo hacen, olvídate, éxito rotundo. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, en el anterior monólogo vimos el tema de tu primer paso hacia la grandeza, que implica varias cosas, ese gran paso. Y lo que vamos a ver hoy es destruyendo la duda para tu grandeza. Mucha gente no comienza a hacer lo que le va a llevar a grandeza. ¿Por qué? Porque tienen dudas. Y las dudas los llevan a preocuparse y tener miedos de más, que a veces llegan a la conclusión donde se ahogan en un pequeño vaso, porque sí, obviamente, si vas a hacer algo grande, va a ser difícil. Sin embargo, las personas todavía ni llegan a eso y ya se están ahogando. Entonces, todavía no hay problemas y ya se rindieron. Por eso, como lo mencioné antes, las victorias comienzan en el corazón. Y vamos a leer Jueces 6, 36 al 40. Esto es una historia muy como simple, realmente es un poquito mágica, pero es algo que sabemos que realmente pasó. Por fe lo sabemos. Pero más que nada, deja una enseñanza muy grande para destruir toda duda, para que puedas avanzar a tu grandeza. Vale, voy a leer versículo Jueces 6:36, que dice: Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era,
Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana exprimió el vellón y sacó del rocío un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablaré esta vez solamente, probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así, solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. O sea, es como una lluvia, hubo una ligera lluvia donde mojó un vellón de lana, una bola de lana. Y la primera vez toda la tierra estaba seca, menos el vellón, va y lo exprime y saca un tazón de agua. La segunda pide que ahora sí el vellón quede seco y todo alrededor mojado, hablando de la tierra donde lo estaba colocando, porque obviamente pues tenían ovejas, animales y sembradíos que les destruían los madianitas, y Gedeón con mucha estrategia tenía algo de comida porque se hacían algunos tipos de cuevas secretas para evitar que cuando llegaban estos maleantes, bueno, estos madianitas, que es que sí estaban muy estratégicamente, estaban haciendo cosas muy malas porque dejaban sin comer a la gente. Imagínense los soldados que podían ir a la guerra, débiles por la comida, pero emocionalmente muy quebrados porque no podían alimentar a sus familias. Entonces es algo que sí es marca, es muy difícil, es algo que afecta mucho de alguna forma el corazón, las emociones. ¿Por qué? Porque prácticamente están hablando que ellos son los siervos de Dios y los están destruyendo de tal forma que, o sea, qué vergüenza decir soy siervo de Dios y Dios prácticamente nos tiene abandonados, pero los abandonó porque él, más que nada, ellos lo habían dejado. No es que realmente Dios los abandonó, sino ellos abandonaron a Dios. Estaban ellos lejos de Dios, sirviendo a otros dioses, y venía tanta vergüenza. Entonces cuando ellos piden salvación, Dios le dice: no, ustedes me dejaron que sus dioses que están sirviendo, que ellos los salven. Entonces es complicado el castigo que Dios está permitiendo esta vez. Yo lo veo muy complicado porque al final de cuentas Dios no está haciendo nada más que dejar que cosechen lo que sembraron. Se fueron otros dioses, muy bien, que ellos los atiendan. Sí, si tú te vas a servir al palo y la madera, bueno, pues que ellos te den de comer, que ellos te den dinero. Aquí tú abandonaste. Entonces, Dios, como quieras, tiene compasión de su pueblo, porque pues Dios es amor y Dios no quiere permitir que sean destruidos completamente. Entonces, pues empiezan a clamar a Dios otra vez, como a querer regresar con Dios. Y como están haciendo eso, Dios dice: bueno, pues vamos a preparar un salvador. En este caso va a ser Gedeón. Entonces, vamos al punto. Al primer punto, son 3 puntos importantes. Primer punto, hay que entender tu papel en el propósito. Repito, primer punto, hay que entender tu papel en el propósito, ¿vale? ¿Esto qué significa? Bueno, si se dan cuenta, lo voy a leer otra vez porque vamos a profundizar un poquito más. Como les dije, esto no pasó en los 2 estudios anteriores, 2 monólogos muy potentes, pero poco a poco tocando más profundidad de la palabra de Dios. Chequen lo que dice
solamente el versículo 36 de Jueces 6. Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, si has de salvar, o sea, Gedeón sabía completamente su papel, ¿vale? En este propósito que Dios tenía de salvar a la nación, Gedeón entendía completamente su papel. Ahora, vamos a aterrizarlo un poquito más. Y no estoy tocando toda la doctrina, ¿vale? En muchos puntos de doctrina voy a mencionar algunos. Ojalá que sí pueda mencionar algunos que son los que le dan más poder. Pero no quiero llevarme tanto tiempo porque, en serio, hay mucho que podemos hablar de este tema. Si queremos seguir hablando de este tema horas y horas, podemos hacerlo. Entonces, es una investigación que puede hablar horas y horas y horas de este mismo tema, ¿vale? Entonces, estoy tratando de hacer lo más comprimido, sintetizado, un resumen de lo más claro, conciso, pero tocando que esto es dedicado principalmente para cualquier cristiano, especialmente gente que no ha escuchado mucho de Dios, ¿vale? Entonces, si es para ustedes más nuevos, por eso es el motivo de no hablar tantos detalles, porque pues necesitamos ir de poco a poco, no podemos ir con todo de trancazo para las personas más, porque después pues no van a poder entender mucho. Entonces, una cosa que sí te quiero decir, tú que eres por decir nuevo, que nunca has escuchado mucho realmente de la Biblia, lo primero que te quiero preguntar es: ¿conoces a Dios como tu Salvador personal? Entonces, con esto va la pregunta: es, ¿sabes a dónde vas si tú mueres? ¿Ya aseguraste tu eternidad? Porque la Biblia es bien clara: o vas al cielo o vas al infierno, no hay punto medio. Todo lo demás es mentira y creencias que que Dios no establece en su palabra. Y muchas religiones han hecho cosas que nada que ver, solamente para sacar dinero. Pero pues no, o vas al cielo o vas al infierno. Si tú no sabes a dónde vas después de esta vida, necesitas contactarme y decir: hey, ahí pues, escríbeme un seguridad eterna, algo de yo quiero ir al cielo, algo así, escríbeme y yo buscaré contactarte para tener esta charla muy importante, porque tú nunca vas a entender tu papel del propósito de Dios para tu vida, si tú no has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Y una vez que ya lo puedas recibir en tu corazón, ahora sí, Él te tiene que revelar, como fue el caso de Gedeón, que Dios le reveló lo que él iba a hacer con su vida. Hey, yo te he leccionado a ti para que vayas y salves a Israel con tu fuerza, porque yo voy contigo. Son otras palabras, pero es lo mismo prácticamente lo que he hablado. Entonces, el punto importante es recibir a Cristo y buscar entender tu papel. Si quieres entender el papel y no has recibido a Cristo, no vas a poder. Hay pasos y es un paso de requisito. Así es. Es un requisito. ¿Por qué? Porque es lo primero que tienes que hacer para comenzar una relación con Dios de amistad, donde puedas poco a poco ir caminando para aprender a conocer sus principios en su palabra y cómo Dios a través de ella comunica principios para que tú puedas decir: Dios me habló, aunque prácticamente pues no va a bajar ni físicamente ni una voz, eso casi no pasa. De repente pasa algún otro milagrote así, pues sí, sí hay detalles así medios fuera de nuestra realidad, pero no es común. Y es muy posible
que pase alguna cosa en tu vida y no necesariamente tenga que hacer eso. Y si algo que sí no va a pasar en este tiempo es que llegue Jesús y te diga físicamente lo que Él quiere. Hay formas de hacerlo y tú lo vas a poder aprender, pero eso es más adelante. Entonces, este es un punto importante, entender tu papel y después entender con la oración tu duda. ¿Por qué tenemos que entender las dudas que tengamos? Siempre para nuestra grandeza. Vamos a suponer que tenemos un joven queriendo ser doctor, pero tiene miedo porque la carrera es difícil, es cara y él no le echa ganas. Entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Esforzarte para poder lograrlo? Entonces tienes que conocer tu duda para poder trabajar en ello. Porque realmente si Dios quiere eso para ti, de alguna forma te va a revelar y encaminar a que puedas hacerlo. Sí, Dios también ayuda a nuestra vida a que cambie ciertas actividades. Incluso a veces Dios permite separarnos de amistades para poder aprender a disciplinarnos en diferentes áreas, porque eso es parte, pero bien importante, para nosotros poder caminar a nuestra grandeza, lo mejor de nosotros mismos. Esto no habla de ser rico, que puede ser que sí, puede ser que no. Esto habla de que tú puedas dar lo mejor de ti. Por eso hay gente, hay amigos, el día de hoy, que te sonsacan, que son estorbos, realmente estorbos, y que no buscan tu bien, no buscan que tú llegues a tu grandeza. Y por eso de repente, pues Dios tiene que alejarlos. Pero bueno, ese no es el tema completo, sino va a haber duda. Y sí va a haber amigos que te van a buscar sembrar más la duda, diciendo, ay, tú médico, tú no sirves para eso, a ver, tú vete de operario, de albañil, tú no, o sea, ¿sí me explico? Si tú tienes un deseo que Dios ha puesto en tu corazón, tienes que buscar a Dios para confirmar lo que vemos como primer punto de entender tu papel en tu propósito o en el propósito de Dios que tiene para ti en este momento. Y entenderla con la oración, tu duda. ¿Qué quiere decir esto? Tienes que orar como Gedeón. Gedeón le habló a Dios y le dijo, oye Dios, si realmente vas a salvar a la nación por mí, cosa que yo soy el más pequeño de mi casa, el más pobre. Sí, porque su papá era el dueño de la empresa, entonces no era como que este era un pago, sino suplía todas las necesidades de la familia y ya está. Obviamente, cuando hay que ir por ciertos recursos, que había mucho el trueque y así en todo este tiempo, y también pues obvio se tenía plata y oro, pues, obviamente el papá suplía, ¿no? Todo eso, ¿sabes qué? Vete y compra esto, vete y vende aquello, pero al final de cuentas el oro era dirigido por el padre de familia y ellos no era como que tuvieran una paga, entonces prácticamente no tenía mucho, no tenía nada. Pues claro que le iba a invadir la duda, o sea, Dios me está eligiendo a mí, ¿por qué? Yo soy pobre, estamos sufriéndola bien desesperadamente, ¿qué puedo hacer yo? Ese era el corazón de una persona humilde, trabajadora, valiente, esforzada, sí, pero pensando en, es que, ¿qué hay en nosotros o en mí? ¿Qué hay en mí para realmente tener una victoria contra un ejército de millones que hacen temblar la tierra? Y lo que vamos a ver más adelante, donde va la guerra, está más loco. Y por eso es necesario aprender a llevar las dudas a Dios.
con la oración. Y así estamos viendo este segundo punto. Entendemos con la oración nuestra duda. Dios, yo no sé mucho qué va a pasar con mi vida, no hay dinero, pero tú dijiste que estudiara medicina. Así que ayúdame a ver, ayúdame a entender, ayúdame a vencer esta duda y Dios va. Regularmente, de alguna forma, llega palabra de Dios a tu vida, pero en otras ha pasado en varias ocasiones que surge ciertas pequeñuelas señales, algún milagrito, algún dato medio raro, así fuera de... Me pasó en mi vida, ya se los he platicado. Ahí tengo un video donde platico mi historia más potente, algo así se llama. También con un gameplay, ahí para que lo busquen. Y ahí Dios hizo un hecho un poquito fuera de lo común, mostrándose y prácticamente destruyendo toda duda. Así es, banda, destruyendo toda duda. Así de potente es con Dios. Vale, y ya por último, pues hay que entender el propósito de Dios con la confirmación. ¿Qué quiere decir esto? A ver, esto es palabra de Dios. ¿Entienden? Esto es palabra de Dios. Aquí Dios está hablando y nos está dejando una enseñanza muy, muy potente. Porque Él fue con su duda y le pidió una señal un día y Dios se la da. Y luego va otra vez, una segunda vez, a pedirle una señal y Dios se la da conforme a lo que Él pidió. Cuando vemos dos cosas que se repiten, es Dios confirmando que va a pasar con seguridad. Esto es infalible que no pase. Ahora, no sé si me estoy explicando, pero voy a intentar profundizar en esto que le estoy diciendo. Así es. Cuando Dios repite las cosas dos veces, es una confirmación que va a llegar a tu corazón. Después de ahí Él no dijo, y traía mucha duda y traía mucho miedo, nada que ver. Ahora, esto es muy, muy bonito porque muchas veces la gente tiene dudas, tiene temores y simplemente en un proyecto en el trabajo, cuando te queda una duda, muchas personas ni quieren replicar nada, decir, preguntar. Se esperan y le preguntan al compañero que es su amigo porque tienen miedo de que se burlen de ellos o cosas así. Y en este caso no, es algo, es un tesoro de Dios. Como, no sé si dan cuenta, pero aquí Él está cuidando el corazón de Gedeón. Porque este es un hecho que está ocurriendo, un milagro, un evento completamente espiritual en lo físico. Están haciendo Dios algo muy simple, pero es poder de Dios. Así es, imagínate, llega ahí sus hermanos a reírse de él. Tú eres el más pequeño de nosotros, ¿qué quieres, Gedeón? ¿Cómo que vas a salvar? Cállate y vete, retírate, pide perdón y retírate. Muchos amigos pudieran hacer eso. Y lo hacen. Tú, estudiar una ingeniería. Tú no sirves para la escuela, chavo. Tú, ser doctor. Hay muchos detalles. Y esto es para todo. Por ejemplo, hay gente que va a ser padre y está llena de pavor, con muchas dudas. Hay gente que quiere casarse y no lo hace de repente, o no se ha dado el valor de dar ese paso
por los miedos y las dudas. Y siempre, siempre, como somos humanos, va a haber duda. Y cuando hay duda, va a haber muchos pensamientos de la incertidumbre. Hay una frase potente que dice que la incertidumbre es lo que más nos hace sufrir como humanos. Incluso se dice que en la psicología que sufrimos o podemos llegar a sufrir problemas emocionales cuando pensamos en el pasado y también cuando pensamos en el futuro de las cosas que no han pasado. Así es, los ataques de ansiedad que tienen muchas personas, pero un ataque fuerte que puede no solo paralizarlo, sino poner en riesgo su vida. Y el riesgo peligroso a que te dé un paro cardíaco son con ataques de ansiedad. Incluso me atrevo a decir que gente que no se cuida en muchas áreas tiene que ver mucho por resultados de problemas emocionales, y a la misma vez estos problemas emocionales están en una especie de ciclo porque los lleva a sobrepensar cosas tanto del pasado y del futuro, que cosas ni han pasado por cosas que ya pasaron, que los lleva a tener miedo y problemas y ansiedad, y se agarran a comer más de ciertos alimentos que entre comillas los están ayudando. Otras personas buscan droga, alcohol para tratar de salir de todos estos pensamientos. Tenía un jefe, un puesto importante, un gerente de sitio, que me decía: no hombre chavo, tenemos tantos problemas aquí, me encanta mi trabajo, pero si yo no me tomo todos los días en la noche un whisky, yo no duermo. Yo, vámonos, estás disfrutando y sufriendo por tu trabajo. Porque por toda esta incertidumbre, por la duda, por los miedos, sobrepiensas y luego te piensas o recuerdas los pasados y luego los mezclas con lo que podría pasarte de lo que está pasando ahora, y te haces nudos en la cabeza, nudos en el corazón, miedo total que te paraliza. Incluso mucha gente se echa para atrás por ello. Así es, por cosas que ni siquiera han pasado. Dices, ya está derrotado en el corazón y en la mente por cosas que no han pasado. Entonces tenemos a Gedeón, que se va a enfrentar al ejército que los tiene destruidos, él pensando que va a ir con un ejército, pero aún así el ejército de Israel llegaba, no recuerdo tantos, pero eran creo que como 100,000 personas, soldados listos para la guerra. No, perdón, 600,000, que iba a enfrentarse a 3 ejércitos de más de 1,000,000 de personas. Entonces, ay no, se tenía mínimo 3-1 de superioridad. O sea, 3 veces más eran el enemigo. ¿Cómo no va a tener miedo? ¿Cómo no va a sobrepensar? Es algo irreal, es algo imposible. Y Dios le dice: ve con esta tu fuerza. Estás diciendo que vaya el más pobre de la casa, que posiblemente ni tenía una espada. Porque cuando van a la guerra no van con espadas, ¿eh? A lo mejor varios soldados sí, pero lo primero que ellos traían para enfrentar la guerra era un jarro vacío, un jarrón pequeño vacío en una mano, en otra una tea ardiente, o sea, es una antorcha con fuego, y una trompeta. ¿Qué vas a hacer con eso? Ganar la guerra. Y así se dio, señores. Entonces, ya para acabar, hacer el cierre, cuando tú te acercas a Dios y Él te habla una vez, vas a tener mucha seguridad. Pero cuando te la confirma una segunda vez, vas a tener una paz
Dice la Biblia que su paz supera todo entendimiento, y esto lo entiendo claramente. ¿Sabes por qué? Porque yo he estado en medio de guerras de familia y con tantas personas atacándose todos a todos y todos contra mí también, o sea, destruyéndose todos a todos y luego atacándome a mí, y yo así como sin hacer nada, nada, sin merecerlo, sin hacer nada, todo tranquilo, prácticamente orando con Dios. Me tocó una vez, ya estaba la guerra por todos lados, y en medio de esa guerra, una guerra familiar de mucha problema emocional, y yo bien tranquilo leyendo la Biblia y pensando, yo estaba leyendo otra cosa que nada que ver, pero cuando estaba la guerra y yo leyéndolo, yo decía, mira, todo esto que es, me está dando tanta paz que puedo estar muy, muy tranquilo y estar en espera de que se calmen y solucionar las cosas. A pesar de que me están atacando, yo, no pasa nada, ahorita solucionamos. Y sí, se dio la solución. Dios te lleva a momentos críticos para demostrar que Él está ahí, y que puedas ver y sentir su paz y su protección. Entonces es chulísimo lo que pasó aquí, porque como yo lo he vivido, puedo ver, imaginarme a Gedeón todo tranquilo, que no manches, el Dios de la creación, el Dios todopotente, el Dios todopoderoso, no solamente me contestó una vez, me ha confirmado lo que yo voy a hacer, con cosas sumamente locas. Así que, ¿cuántos son? Aquí estoy, envíame a mí. Así es, en tu vida tú puedes llegar a lo más grande de ti, pero ya sabes qué hacer. Acercarte a Dios. Si tú no lo has conocido a Cristo Jesús como tu Salvador personal, acércate a Él. Él es Dios, Hijo de Dios, y Él, primero que nada, quiere salvarte y darte a conocer quién es Él. Y entonces, más adelante, puedas conocer tu papel en el propósito que Él tiene para ti. Como primer punto. Como segundo es, ahora sí que entender tu duda con la oración. Y por último, entender tu propósito con la confirmación de Dios. Y eso es lo más potente que necesitas para continuar hacia tu grandeza, destruyendo toda duda. Así que espero que te haya gustado este monólogo, y sigue el gameplay ahí, y nos vemos en otro videito. No te olvides dejarme like, comenta si te ha gustado y qué más dudas tienes, y si no has recibido a Cristo, coméntame ahí salvación y yo me pondré en contacto contigo. Así que los sigo viendo, hasta pronto.